Me encantan los huskies siberianos. Siempre quise tener un perro de esa raza. Desde que era pequeña le pedía a mis padres tener un perro que fuera de raza huskies. No olvidaré el día que volví a casa y me encontré un cachorro que me habían comprado mis padres. Era la cosa más bonita que me han regalado nunca. Era un perro precioso con los ojos azules claros. Decidí llamarlo Charlie. Desde entonces cuidé de Charlie. Sin duda era lo que más quería en el mundo. Un día, mis padres, Charlie y yo, nos tuvimos que mudar a otra casa. Por suerte yo ya había terminado mis estudios de fotografía y no me importó irme. Llegamos en coche a nuestra nueva casa. Era una casa un poco apartada, cerca de bosques, y parecía algo antigua. Pero era bastante grande. Mi padre nos dijo a mi madre y a mí que el propietario que se la vendió era un hombre algo extraño, pero se la había vendido por muy buen precio. Sin duda esa casa era mucho mejor que el piso donde vivíamos antes. Yo decidí montar mi cuarto en el piso de arriba de la casa. Tenía unas vistas realmente bonitas. A diferencia de las casas en la ciudad, allí todo era tranquilidad. Una de las primeras cosas que hice fue instalar mi ordenador en mi cuarto y conectarme a mi foro. Yo estaba registrada en un foro donde podía subir mis trabajos y fotografías para compartirlos con otros usuarios. Charlie parecía estar muy contento de la nueva casa. Los primeros días estuvimos haciendo algunos arreglos en la casa. Una cosa de la que me di cuenta era que entre los árboles que daban al bosque de la parte trasera de la casa parecía que caminaba alguna persona entre los árboles. Pero luego pensé que eran imaginaciones mías. Una noche sentí que Charlie, que dormía en mi cuarto, empezó a ladrar en la oscuridad. Cuando encendí la luz, me di cuenta de que Charlie estaba ladrando mientras dormía. A veces los perros, al igual que las personas, tienen pesadillas o sueños y tienden a tener impulsos. Me agaché y desperté a Charlie. El pobre tenía todo el pelo empapado en sudor. Yo lo abracé calmándolo para que se tranquilizara. A la mañana siguiente, Charlie estaba algo inquieto. Parecía asustado. Posiblemente no ha olvidado la pesadilla que tuvo aquella noche. Pobre Charlie. Para que se olvidara, decidí jugar con él fuera en el campo. Empezó a estar más alegre. Nos adentramos en el bosque. Todo era naturaleza y tranquilidad. Se respiraba aire puro. Decidí hacerle fotos a Charlie. He visto las fotos que le hice. Hay una en especial que me resulta extraña y es porque de fondo se ve a una especie de persona de traje. Pero yo recuerdo que allí no había nadie. Decidí subirlo a mi foro de internet. La gente comentaba muchas cosas sobre lo que era. Al final, deduje por mí misma y pensé que era un fallo de la imagen. Unos días más tarde, un hombre vino a nuestra casa y mis padres se pusieron a hablar con él en el salón. Yo estaba en mi cuarto de arriba, pero pude oír que mi padre empezó a pedirle al hombre que se fuera de la casa a gritos. Mi padre parecía realmente enfadado con ese señor. Por la ventana vi a ese hombre alejarse de nuestra casa. Era un hombre que vestía una camisa y pantalones negros. Parecía un sacerdote. Entonces, el hombre se paró y miró a la ventana desde donde yo lo estaba observando. Yo me quedé mirándolo y pude ver que sonrió. Después se marchó. Mis padres estaban en el salón discutiendo sobre algo. La verdad es que no quería meterme en sus asuntos. Varias noches después, pude oír a Charlie que gemía mientras dormía. Y luego se ponía a ladrar. No sabía por qué, pero esta casa tenía algo que me resultaba perturbador. Mis padres también parecían estar inquietos. Creo que ese hombre les dijo algo a mis padres que los asustó. Nunca supe lo que les dijo. Una vez le pregunté a mi padre y me dijo que no quería volver a hablar de ese tema. Los días pasaban. Una noche soñé que Charlie me atacaba y me hacía daño.
pero no podía imaginar la idea de que mi adorado perro me hiciera daño. Quería mucho a Charlie. Nunca hubiera sido capaz de hacerle daño. Entonces una tarde, vi a Charlie que me miraba mientras estaba en mi ordenador. Tenía una mirada adorable, y decidí sacarle una foto. Nunca debí haber hecho esa foto. Cuando la vi en mi ordenador, la foto no era la misma que había sacado. Era una imagen que al verla en mi ordenador me recorrió una sensación de terror por todo el cuerpo. La cara de mi adorable perrito tenía una sonrisa grotesca y macabra con una mirada asesina. El fondo luminoso y agradable se vio oscuro y tenebroso, y lo más inquietante era que pude ver la mano de alguien asomando por la izquierda de la imagen. Quizás en ese momento pensé que debía ser un problema de exposición y los reflejos alteraron las formas. Pero créanme, esa imagen era real. Algo poseyó esa imagen. Esa foto permaneció en mi ordenador un tiempo. Intenté olvidar esa imagen, pero no podía. Me costaba dormir por las noches pensando en esa mirada, en esa sonrisa. Incluso Charlie me parecía distinto. Desde entonces veía a Charlie más distante. Era como si desde que le hice aquella foto dejase de ser alegre y divertido como lo era antes. Muchas noches oía sonidos extraños por los pasillos de la casa. Charlie no estaba casi nunca en mi cuarto desde entonces y pensaba que sería él merodeando por la casa. Pero a veces me parecía oír una voz algo macabra y desconocida que no era de mis padres. Podía oír palabras que decían: Eres un buen perro. Debes matarlos por mí. Ojalá esas palabras hubieran sido imaginaciones mías. Pero no. Cuando ocurrió todo, antes de que ocurriera ese suceso horrible en mi casa, por la mañana subí la perturbadora imagen de mi perro a mi foro de internet. Por la mañana fui a la ciudad a comprar algunas cosas que me habían encargado mis padres para la casa. Ahora que lo recuerdo, en ese momento me despedí de Charlie, pero no lo vi. Fui a la ciudad y compré todo lo que me habían pedido mis padres. Creo que estuve 1 hora aproximadamente comprando. Cuando llegué a mi casa, fue cuando vi lo que había ocurrido. De lo primero que me di cuenta fue que todo estaba en un silencio absoluto. Llamé a mis padres pero no me contestaban. También me puse a llamar a Charlie. No había ninguna respuesta. Una cosa que también recuerdo era que todas las ventanas y puertas de la casa estaban cerradas. La casa estaba totalmente a oscuras. Subí por las escaleras y noté que los escalones estaban mojados. Pero no era agua. Era pegajoso. No veía muy bien lo que era con tanta oscuridad. Entonces, mientras subía los escalones, pude oír un ladrido. Sin duda se trataba de Charlie. Llegué a mi cuarto. No veía nada, pero tenía la extraña sensación de que algo había ahí dentro. Oía ruidos extraños. Entonces decidí encender la luz de la bombilla de mi cuarto. La bombilla parecía estar casi fundida y parpadeaba. Pero, en los parpadeos de luz, pude ver lo que había en mi cuarto. Todo estaba cubierto de sangre. Vi a mis padres. Estaban completamente descuartizados. Luego vi que algo se movió al fondo de mi cuarto. Se acercó a mí. Y vi su rostro. Ese no era mi perro. Tenía una sonrisa muy humana, con unos ojos rojos y mirada asesina. Se acercó a mí, y a lo mejor yo estaba en estado de shock, pero pude oír que me dijo: Bienvenida a casa. No pude evitar salir corriendo de pánico al ver esa criatura. Pero al estar todo a oscuras me resbalé con el líquido pegajoso del suelo y rodé por las escaleras quedándome inconsciente. Y entonces desperté cuando ya llegaron ustedes.
Les juro que yo no maté a mis padres agentes. Soy inocente. Tienen que creerme. Jovencita, cuando llegamos, no encontramos a ningún perro. ¿Tienes alguna pista que nos pueda ayudar con el caso? Por supuesto, agente. Vayan a mi ordenador. Allí podrán ver la imagen. El nombre de la foto es... Smile.dog.